Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua, el Mesías. Y explico. Bueno, estamos primero que todo a 8 de mayo 2026 según calendario greco-romano. Y explico, bueno, todos los días martes y viernes nosotros lo que estamos viendo son fundamentalmente la carta a los romanos. No estamos examinando la carta, sino que estamos viendo lo que los hombres, los que tradujeron fundamentalmente lo que conocemos como las Biblias cristianas, le agregaron o le quitaron a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que le fueron agregando, tanto los traductores cristianos como los judíos que tradujeron fundamentalmente la palabra de Dios. En puntos específicos, en la gracia y en Yeshua, el Mesías, que Él es Elohim. Son estos dos puntos en los que más tanto los traductores cristianos como los traductores o los escribas, que eran los que iban cada cierto tiempo escribiendo la palabra de Dios, fueron cambiando algunas cosas o le agregaron o le quitaron, ¿ya? Eso es fundamentalmente lo que nosotros estamos analizando. Y estamos en el capítulo 15, versículo 4 de Romanos, que es donde ya vamos más o menos avanzado. Y la Reina Valera aquí, voy a leer nuevamente, que eso es lo que no hemos leído. Romanos 15:4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso es lo que dice la Reina Valera, ¿ya? Como otras versiones, si usted puede ver otras versiones cristianas, dicen exactamente lo mismo. La Biblia textual dice: porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza, ¿ya? Y así puede ver otras que son más cercanas o más lejanas, bueno, no importa. Pero eso es fundamentalmente lo que dicen esta Biblia, ya sea la Reina Valera, perdón, que no sé, ahí sí, la Reina Valera o la otras Biblias cristianas. La versión que nosotros tenemos, que es la versión del hebreo al castellano, muchos se preguntarán, pero ¿por qué el hebreo si el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Eso es lo que nos han dicho por siempre, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero si usted va analizando y usted realmente le interesa la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, traducido al griego. Eso fue lo que sucedió. Y una de las cosas que por ahí usted puede ir viendo en Juan capítulo 1, cuando Andrés encuentra a Yeshua, él le dice a Pedro: hemos hallado a el Mesías, que traducido es el Cristo. Si usted va analizando todos los escritores del Nuevo Testamento eran judíos. No hay un escritor que sea gentil o que sea griego. Todos son judíos. Pablo, cuando iba, a cada ciudad, entraba a una sinagoga y tomaba uno, ya sea fundamentalmente los salmos, para hablar acerca de qué, de Yeshua, el Mesías. Y los salmos estaban escritos en hebreo. Le hablaba a judíos que hablaban hebreo. Posteriormente, esto se fue traduciendo al griego. Y ahí está toda la traducción al griego, pero esto comenzó con el hebreo.
Y en general todo le dice, no, si todo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque supuestamente los judíos que estaban esparcidos por el mundo ya no sabían hebreos, hablaban griego. Y eso es la mentira más grande. De hecho, el propio Pablo dice que los judíos que estaban esparcidos tenían a Moisés. No es Pablo, es Jacob, ¿no? Tenían a Moisés, que leían todos los sábados. Y Moisés y la Torá está escrita en hebreo. Los hebreos venían a Jerusalén a las fiestas continuamente y hablaban hebreo. Si ellos no hablaban otro idioma, hebreo, pero donde ellos vivían, se comunicaban ya sea en griego o en el idioma donde estaban, pero hablaban hebreo. Quiero que entienda eso, para que usted vaya entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Bueno, el capítulo 15, versículo 4 dice, todo lo que está escrito desde antes está escrito para los principios a nosotros, ¿ya? Para agarrarse en la esperanza y en la largura de carácter y en la consolación de los escritos, no en la paciencia. La palabra no es paciencia, que también la vamos a ir viendo, así que, pero por hoy estamos en esto. La Reina Valera dice, porque las cosas que se creyeron antes para nuestra enseñanza, ¿ya? Enseñanza está bien, pero por lo que usted vive no son por las enseñanzas, sino por los principios. A usted le enseñaron muchas cosas en la vida. ¿Cuántas de esas vive? Quizás el 1, 10, 15%, 0%, 30%, no sé. Cada día usted va recibiendo muchísimas enseñanzas de diferente índole. Puede ser, por ejemplo, mi hermana a veces empieza a ver en YouTube videos donde empieza a tejer. Le gusta el tejido. Son enseñanzas. Ella las recibe, otra persona las puede ver y le da lo mismo. Pasa de largo, ¿me entiende? Las enseñanzas son continuas. Usted va a tener enseñanza en la propia calle, que de repente ve personas que hacen cosas que a usted le enseñan. Pero eso usted lo puede recibir, ¿cómo no? Los principios son por los cuales usted vive. Usted tiene esos principios en su vida. Y eso usted vive. Vive por eso. A usted, sus padres, la sociedad, el colegio, amigos, le entregaron principios que usted los tiene. Buenos y malos principios. Y lo que estamos haciendo es eliminando los malos principios y conservando los buenos principios o mejorando los buenos principios, ¿ya? Y eso es lo importante que tenemos que ir aprendiendo. Por eso la palabra aquí habla de principio y no enseñanza. La enseñanza es la parte, digámoslo así, donde comienzan los principios, ¿ya? A usted primero le enseña a alguien y esa persona cuando adquiere la enseñanza, la guarda, empieza a aprender, a entender esa enseñanza, la convierte en un principio en su vida y empieza a practicar, hasta que ya eso es parte de la persona. Eso es un principio, ¿entiende? La enseñanza es lo primero de esto. Por eso mucha gente se queda solamente con la enseñanza. ¿Sabe? En la iglesia aprendí tal cosa, me enseñaron tal cosa, pero después esa persona olvidó la enseñanza, porque piensa que es para su enseñanza en un momento, pero para nada más, y no lo guarda como un principio. Y por eso usted ve a creyentes por ahí que son, como se les llama, creyentes light, que no pasa nada con ellos, como que
todos, como dice Pablo, siempre están aprendiendo, pero no tienen principios en sí mismos. ¿Ya? Por eso es importante entender lo que dice la palabra de Dios. Bueno, y estamos con los principios en el libro de Mateo. Vamos a Mateo, que hoy día es el último principio que vamos a ver, ¿ya? Porque ahí con esto terminamos el capítulo 5. Si usted quiere seguir leyendo 6, 7, porque aquí el Señor va siguiendo explicando en el capítulo 6, capítulo 7, hasta el capítulo 8, que va explicando todo esta ley, que es la ley de Yeshua el Mesías, ¿ya? Versículo 43 dice: ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. ¿Ya? Dice el Señor Yeshua: ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu amigo, odiarás a tu enemigo. Vamos a ver dónde dice no literalmente esto, ya, porque el Señor está tomando de dos, no de un pasaje específico, o a lo mejor sí, ya. No le puedo decir con claridad por qué. Porque en el Antiguo Testamento pasa exactamente lo mismo que en el Nuevo. Hay cosas que en el Antiguo Testamento yo pensé que no estaban y sí están. ¿Por qué? Porque las cambiaron por otras palabras. ¿Entiende? Cambiaron las cosas por otras palabras. Y como yo recién voy en Shemot, que es el segundo libro de la Torá o de la ley de Moisés, que el libro que usted conoce como Éxodo, ahí todavía no aparece esto, y por lo tanto a lo mejor sí está como el Señor lo dice aquí, ¿ya? Pero vamos a suponer que no, que es solamente cuando en la palabra de Dios habla del amigo y del enemigo, que cuando dice al enemigo, ódialo, y al amigo amarás, ¿ya? Vamos a un pasaje, vamos a Levítico. Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículo 18. Dice lo siguiente, ¿ya? Perdón. 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás, dice la Reina Valera, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las Biblias cristianas generalmente dicen eso. Miren, la Biblia textual dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y ahí pone la única diferencia entre la Biblia textual y la Biblia Reina Valera, es que después pone las 4 letras que son impronunciables, ¿ya? ¿Por qué? Porque fundamentalmente las pusieron para que ninguna persona las pronunciara, ¿ya? Que son el nombre de Dios. Y bueno, puede ver otras versiones, pero quiero mostrarle algo. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Esta palabra prójimo, en la palabra en hebreo, no existe. ¿Ya? Puede existir en el sentido, a lo mejor la palabra sí salga, pero en la palabra de Dios no está, ¿ya? No está esta palabra prójimo, porque el prójimo puede ser cualquier persona que usted nunca en su vida va a ver. Por lo tanto, no es correcta la palabra, ¿ya? Mire, en el hebreo la palabra en cuestión es Ra'a, ¿ya? Es Rea, ¿ya? Dice le reaja, eso dice le reaja, para tu amigo, ¿ya? Eso es fundamentalmente. Dice: amarás a tu amigo como a ti mismo, o como a ti, yo, Jehová.
es lo que está diciendo el Señor. Dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu amigo. Y eso es lo que está diciendo Levíticos 19:18. No prójimo, sino a tu amigo. ¿Quién es este amigo? ¿O por qué en el hebreo la palabra es reá? Reá lo que significa es amigo, pero en el sentido de un compañero, de un colega, ¿ya? Por ejemplo, un compañero de estudio, que de repente usted se hace amigo de compañeros en su colegio, compañeras, compañeros, que usted forma grupo en ese tiempo, pero son como se llaman, amigos a veces transitorios, porque son amigos mientras están en el colegio y posteriormente, una vez que salieron ya, no pasa nada con ellos. Algunos sí permanecen en el tiempo. Yo todavía tengo amigos que tuve en el colegio, ¿ya? Todavía los tengo. Hay otros que ya no, pues solamente son personas que recuerdo con las cuales estudié, pero que en un momento fuimos amigos en el colegio. Pero fue un amigo transitorio, lo mismo que esos colegas en el trabajo. Usted tuvo a lo mejor o conoció a algún colega, a alguna persona con la cual trabajó y tuvo amigos, que a lo mejor todavía se relaciona o a lo mejor no. Son estos amigos transitorios. A eso se está refiriendo fundamentalmente aquí la palabra de Dios, no a un mejor amigo. El mejor amigo es otra palabra, ¿ya? En el hebreo, amigo tiene varios significados. Ahí está el vecino, un conocido, está en este caso el compañero, un colega, está, por ejemplo, también, si usted lo ha leído en Mateo, cuando el rey hace bodas para su hijo y encuentra un hombre no vestido de boda y le dice, amigo, ¿qué haces no vestido de boda? Y el hombre no contesta y le dice el rey a su siervo, tomen a esta persona, átenlo y tírenlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿ya? Ese amigo que habla ahí es fundamentalmente el amigo ese que está cuando las personas tienen dinero, cuando el amigo para cuando les gusta tomar, ese amigo que mientras usted tiene está ahí, pero cuando usted ya no tiene nada, ese desaparece. Ese es el amigo que se refiere Mateo. También está el mejor amigo. También la palabra de Dios habla de del mejor amigo. Y también está del amigo que es el que habla el Señor Yeshua. Yeshua, cuando se refiere a nosotros, también habla de amigo, pero el término utilizado ahí es amado. Eso es lo que representa ese amigo, amado. Si vosotros hacéis lo que yo os mando, seréis mis amigos. Y ese término es amado, ¿ya? Son términos que la palabra de Dios va mostrando acerca de los amigos. Pero en este caso, el que está anunciando el Señor Yeshua, el que dice amarás a tu amigo y que también lo dice Levítico, es de un colega. Es de un colega o de un compañero, de personas con el cual usted ha trabajado o todavía se relaciona, pero son generalmente amigos transitorios, ¿ya? Que pasaron por su vida, pero después fueron desapareciendo. Fueron, por ejemplo, a veces también personas que si usted ha ido a una iglesia, son miembros de una iglesia y que usted se hizo amigo de ellos y que después usted salió de esa iglesia y se fue a otra y ya se fue esa amistad como enfriando o diluyendo y la comunicación ya no fue fluida como antes y usted fue perdiendo el contacto con esa persona, ¿ya? A ese tipo de amigos se está refiriendo aquí. Por eso dice fue que en la Torá de Moshe fue escrito, amarás a tu amigo. ¿A quién? A esa persona que en un momento fue tu amigo,
pero fue transitorio, ya sea en una iglesia, como colega, como compañero de curso, compañero de trabajo, o no sé, pero fueron personas transitorias. A esa persona se refiere aquí la palabra de Dios. Y odiarás a tu enemigo. Si usted ve en el Antiguo Testamento, generalmente el enemigo era alguien a odiar. Y el enemigo era a quien se le ponía, dice, yo te daré la nuca de tu enemigo. ¿Qué significaba darle la nuca del enemigo? Es que el enemigo iba a estar de rodillas y con esto acá, o sea, tu mano sobre su nuca. Generalmente eso declaraba una derrota del enemigo, ¿ya? Y como tal, ese enemigo iba a pasar a ser esclavo de. Y habla mucho el Antiguo Testamento de hacerle daño al enemigo, ¿ya? Quizás por eso también la palabra de Dios habla de eso, de odiar al enemigo, ¿ya? Eso usted lo va a ver y lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Pero vamos a analizar lo que dice el Señor Yeshua. Volvemos a Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 44 ahora. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad a favor de los que os causan dolor y os persiguen. ¿Ya? Vamos a ir desgranando esto. Dice, amad a vuestros enemigos. La palabra amad es un mandato. No es algo optativo, no es algo que usted pueda decir, lo hago o no lo hago. No. El Señor dice que como mandamiento de la Torá de Yeshua, el Mesías, está establecido que yo tengo que amar a mi enemigo. En la Torá de Moisés se establece que yo tengo que odiar a mi enemigo y hacerle el mayor daño posible, o si es posible exterminarlo. Pero en la Torá de Yeshua dice que yo tengo que amarlo. ¿Tenemos enemigos? Los tenemos. Hay gente que nos odia y que lo único que busca es hacernos daño. Pero aquí, mire, el Señor va diciendo que yo tengo que amarlo. ¿Cómo tengo que amarlo? Aquí es lo que vamos a ir un poco viendo aquello. Primero, vamos a el Antiguo Testamento, al libro conocido como Bereshit, o que usted lo conoce como Génesis, pero el nombre correcto es Bereshit o en el principio. En el capítulo 12, versículos 1 al 3, vamos un poco a ver la primera cosa que el Señor le dice. Amad a vuestros enemigos, ¿cierto? Luego dice, bendecid a los que os maldicen. Si mi enemigo me maldice, ¿qué tengo que hacer? Bendecirlo. Mire, y vamos a leer de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, de las dos versiones. Reina Valera, primeramente. Dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ya? Versículo 3 lo voy a leer nuevamente la Reina Valera. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que dice la Reina Valera. Veamos la versión que tenemos, que todavía usted no la tiene, o sí la tiene, del hebreo al castellano, ¿ya? Dice, dijo Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré a ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré de tu bendición, y de tu maldición maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. ¿Ya? Aquí no habla de que el que te bendice, yo lo bendeciré, y de que te maldice, yo lo maldeciré. No dice eso. ¿Entiendes? No dice eso. La Reina Valera dice eso. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. No dice eso la palabra de Dios. Lo que dice, y bendeciré de tu bendición. O sea, si tú bendices a alguien, yo lo bendeciré. Y si tú maldices a alguien, yo lo maldeciré. ¿Entiendes? Eso es lo que dice. No dice si alguien te dice, que Dios le bendiga. Esa persona porque te dijo que Dios te bendiga, Dios lo va a bendecir. No. O que alguien te diga, que Dios te maldiga. Esa persona porque te dijo una maldición, Dios lo va a maldecir. No. La palabra de Dios no dice eso. Lo que dice que lo que salga de tu boca, Dios lo va a hacer. ¿Entiendes? Si Abraham bendecía a alguien, Dios lo iba a bendecir. Si Abraham maldecía a alguien, Dios lo iba a maldecir. ¿Entiendes? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante entenderla en el contexto real, en lo que escribió Dios, y no lo que están fundamentalmente muchas iglesias diciendo, o fundamentalmente el cristianismo diciendo. Por eso usted de repente ve a mucha gente pentecostal o de iglesia a usted decirle que Dios le bendiga. ¿Por qué lo dicen? Porque en la versión de ellos dice, al que te bendice, yo le bendeciré. ¿Entiende? Por eso lo hacen. No lo hacen porque Él quiera que Dios a usted lo bendiga, sino porque ellos tienen esa interpretación de la palabra de Dios. Así les fue traducido, ¿entiende? Y por eso le dicen que Dios le bendiga. ¿Ya? Si yo no digo nada, Dios no hace nada con él. Porque la bendición no tiene nada que ver con lo que otros hagan o me digan a mí. ¿Entiende? O le digan a usted. No tiene nada que ver con eso. Por eso el Señor dice, al que te maldijere, bendícelo. ¿Por qué? Porque si esa persona te maldice, no porque te maldiga, el Señor lo va a maldecir. Si yo le digo que Dios te maldiga, Dios lo va a maldecir. ¿Ya? Pero el Señor dice, no hagas eso. No lo hagas. En su boca, en nuestro interior, está la bendición o la maldición. Está. Y va con la autoridad que Dios le dio a Abraham. En este caso Abraham. Está dentro de nosotros. Usted puede maldecir a alguien y Dios lo va a maldecir. ¿Entiende? Y lo puede bendecir y Dios lo va a bendecir. Esa autoridad la tiene usted. La tengo yo. Pero el Señor Yeshua dice, no uses la maldición hacia tu enemigo. Usa la bendición. Dile que Dios te bendiga. Y Dios lo va a hacer. No lo maldigas. Porque usted tiene en su poder esa autoridad para poder maldecir a alguien. Dios se la dio a Abraham. Y a toda la simiente de Abraham está esta autoridad para bendecir o maldecir. ¿Ya? Pero el Señor Yeshua dice, usa bien esto y bendice a tu enemigo, bendícelo, no lo maldigas, bendícelo. ¿Ya? ¿Qué implica la bendición? Y aquí vamos a ir viendo fundamentalmente lo que implica. Vamos a el libro de Bereshit, o en el principio, y vamos a ir al capítulo 39. Pero un poquito, porque aquí yo tengo que ir un poco como si estuviera buscando en una Biblia, en esta Biblia, si la estuviera buscando así, tengo que ir un poco acá. Capítulo 39 del libro conocido por usted por Génesis, ¿ya? Versículo
1 en adelante. Dice, y Yosef fue descargado en Mitraimá o en Egipto, y lo compró Potifar, eunuco de Parot, ministro de los cocineros. La palabra cocinero, para que usted lo entienda, en hebreo el cocinero tiene dos significados. El cocinero que usted conoce, que cocina, ¿ya? Pero también el cocinero era un principal en cuanto a la cárcel, pero no era el que cuidaba a los presos, sino que era aquel que ejecutaba a los presos que Faraón determinaba. Decía Faraón, mira, córtale la cabeza a fulano, y ese iba y le cortaba la cabeza. Este término cocinero es en hebreo también. Era el que mataba a una persona, un animal, o al que Faraón determinaba que matara, ¿ya? Y se le llamaba cocinero, ¿ya? Y este era el principal de los cocineros, que significa que este hombre era el que mataba a una persona por orden de Faraón. Y ese término también está en el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? El rey manda matar a Juan el Bautista, ¿ya? Dice, fue un cocinero y le cortó la cabeza a Juan y se la trajo en una vasija, ¿ya? Por eso es el término. Cocinero, aparte de cocinar, bueno, el término se le daba también a personas que cocinaban, era también para una persona que mataba, ¿ya? Mataba a un animal o mataba a una persona por orden del rey, en este caso de Faraón o de otro rey. Ese era el cocinero, y este era lo que era Potifar. Él no estaba a cargo de prisionero, él no estaba al cuidado de prisionero, él simplemente era de estas personas a quien posteriormente le llamaron verdugos, ¿ya? Que eran personas que simple y llanamente estaban preparadas para matar a alguien que el rey había definido que tenía que morir. Eso es fundamental. Seguimos, dice, y lo compró Potifar, eunuco de Parot, ministro de los cocineros, hombre egipcio de mano del, hombre egipcio, lo compró de mano de los ismaelim, que lo descargaron allí, los ismaelín o ismaelitas, ¿ya? Y estaba Jehová con Yosef, y fue hombre exitoso, y estaba en la casa de su señor, el egipcio. La palabra exitoso aquí no significa que Yosef participó en reality y tuvo fama y todo eso, no. La palabra exitoso en hebreo fundamentalmente es una persona que se plantea un propósito y lo cumple. Tuvo éxito en eso, ¿entiende? Es como, por ejemplo, un escolar que empezando su enseñanza prebásica, él dice de pequeño, yo quiero llegar a la universidad. Y este chico de, por ejemplo, 5 años que se planteó eso, llegó a la universidad, tuvo éxito. ¿Entiende? Esa es la palabra éxito. Una persona que se planteó un propósito y lo cumplió, ¿ya? Y eso es lo que dice de José, que era un hombre exitoso. ¿Por qué? Porque José, siendo esclavo de Potifar, él vio lo que estaba pasando en la casa de Potifar. A lo mejor había desorden, esa casa no salía adelante, no tenía, estaba una casa digamos, tenía riquezas, pero hasta por ahí, y no estaba surgiendo la casa. Y José se planteó simplemente hacer que esa casa surgiera. Y él empezó a trabajar para eso. Se planteó, se proyectó. Y él era exitoso en lo que hacía. Y eso lo vio Potifar, ¿ya? Eso es fundamentalmente lo que está diciendo aquí. Dice, y vio su señor, y estaba Jehová con Yosef, y fue un hombre exitoso. Miren lo que dice la Reina Valera. Voy acá primero, vamos estoy leyendo, 39:2, que dice la Reina Valera. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Prosperar no es lo mismo que ser exitoso, ¿ya?
¿Entiende? Hay personas que prosperan, pero no son exitosos. ¿Por qué? Porque prosperar, yo puedo, hermano, cometer un crimen, robar y prosperar. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque robando está entrando a mi casa dinero, engañando a personas y robándole su dinero. Yo prospero, puedo tener, vendiendo droga, puedo prosperar, ¿entiende? No se refiere a prosperar, se refiere a tener éxito. Él se proyectó, dijo, la casa de Potifar le falta orden, le falta disciplina, le falta esto otro. Dijo, y yo voy a hacer que esta casa realmente empiece a salir adelante, empiece a prosperar, llamémosle así. Pero él se proyectó cosas y empezó a hacerla, y la empezó a cumplir. A diferencia de lo que dice la Reina Valera, ¿ya? Dice, y vio su Señor que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía tener éxito en su mano. ¿Ya? Lo hacía tener éxito en su mano. ¿Por qué? Porque José decía, vamos a arreglar la administración de esta casa. Esta casa está mal administrada, lo que vamos a hacer es tal cosa. Hablaba con los otros esclavos y decía, mira, mejoremos esta área. Y le explicaba lo que iban a hacer y Dios iba trabajando ¿para qué? Para que José tuviera éxito en aquello. ¿Ya? Eso es fundamentalmente lo que hacía. Pero vamos al versículo 5, pero vamos a ir de a poco. Y halló Joseph gracia en sus ojos, y le servirá, y le pondrá al mando sobre toda su casa, y todo lo que tiene lo dará en sus manos. ¿Por qué? Porque Potifar, que vio en Joseph, un hombre exitoso, un hombre que se planteaba una cosa y la cumplía, llegaba hasta su fin. ¿Cuántas veces usted se ha planteado proyectos, ya sea familiares, proyectos personales, proyectos, y usted ha dicho, yo quiero hacer tal cosa, y no lo hace? A mí me pasaba muchísimo, hermano, en muchas cosas que yo no terminaba, siempre las dejaba a medio terminar, en el camino, por los problemas, por cualquier cosa, ya, las dejaba, y no seguía. Y con Dios aprendí a que cosas que yo me planteo y que realmente van bajo la voluntad de Dios, tengo que terminarlas. Por ejemplo, cuando empecé a traducir el Nuevo Testamento, para mí era algo que no lo iba a hacer. Ya en Mateo yo ya me estaba diciendo, no voy a llegar. Pero lo hice, lo terminé. Fue exitoso, ¿entienden? ¿Por qué? Porque me planteé algo y lo terminé. A eso se refiere la palabra exitoso. Y eso lo fue viendo Potifar en José. Dijo, este hombre exitoso. Lo que él plantea, Dios lo ayuda para que termine lo que haga. Por lo tanto, yo lo quiero como el jefe de toda mi casa. ¿Por qué? Porque si él hace esto, mi casa va a salir adelante, mi casa va a ser una casa próspera, una casa realmente que esté y que sea la mejor dentro de Egipto. Porque él ya también se empezó a proyectar. Dijo, si tengo al mejor administrador, mi casa va a ser la mejor dentro de todas las casas en Egipto. Y Faraón me va a mirar, a lo mejor me va a sacar de ser simplemente un carnicero, ¿ya? Para ser otra persona delante de Faraón. Y él se empezó también, muy posiblemente, a pensar y a proyectar en el tiempo. Versículo 5, dice, voy a leer la Reina Valera. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Ya? Que está más o menos parecido. Dice, y fue desde entonces cuando le puso al mando de su casa y sobre todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio debido a Joseph.
y la bendición de Jehová en todo lo que tenía en la casa y en el campo. Aquí hay dos palabras, en la palabra bendecir, de lo que el Señor Yeshua nos está pidiendo cuando usted bendice a su enemigo, a aquel que lo maldice. La primera palabra es Yevarej. Yevarej es cuando una persona bendice a otra. En este caso, dice, versículo 5, y fue desde entonces cuando le puso al mando de su casa y sobre todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio debido a Joseph. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Joseph le dijo a Jehová, bendice esta casa. ¿Ya? Y Jehová la bendijo. Yevarej, ¿qué significa o cuál es esta bendición? La bendición es por salud, paz, bienestar y felicidad. Eso es Yevarej. Cuando usted le dice a una persona que Jehová te bendiga y le dice Yevarej, usted le está pidiendo para la persona, su familia o la casa, en este caso, porque los hebreos hablan mucho de la casa, que la casa de esa persona tuviera salud, tuviera paz, bienestar y felicidad. ¿Entienden? Aquí no hay dinero. En esta Yevarej no hay dinero. Esta es la primera bendición. Salud, paz, bienestar, felicidad. ¿Ya? Y el segundo bendición es cuando le dice, y la bendición de Jehová en todo lo que tenía en la casa y en el campo. Esta es la segunda bendición. Y esa palabra es Birkat. Birkat, ¿ya? Birkat es bendición, pero aquí se refiere a prosperidad y abundancia. Que todo lo que Potifar tenía en su casa fuera próspero y que abundara. Y todo lo que Potifar tenía en el campo fuera próspero y abundara. ¿Qué significa? Que la casa fuera próspera y tuviera abundancia, y que el trabajo de Potifar en el campo fuera próspero y abundara. Yo generalmente usted va a ver en las redes sociales a muchos pastores criticar a una iglesia que se llama la iglesia de la abundancia, que le piden a su gente que pidan por abundancia, ¿ya? Y lo critican, dicen, esta iglesia le pide a la gente que pida para que tengan abundancia, prosperidad, a la iglesia de la prosperidad que le llaman, ¿ya? Que pidan para que tengan prosperidad. Y ellos piden lo mismo. Critican a alguien y ellos piden exactamente lo mismo. Porque no creo que ningún ser humano pida ser pobre y vivir en la miseria. Todos, en un cierto sentido, pedimos una cierta prosperidad para nosotros, para nuestra casa y para las casas de aquellos hermanos. ¿Entienden? Ninguna persona pide para que la otra persona sea pobre. No, pide para una cierta prosperidad. Ojalá tenga prosperidad y tenga abundancia, que es lo que Dios da. Y aquí tenemos estas dos bendiciones. Primera, Yevarej, que la casa de Potifar tuviera ¿qué cosa? Salud, paz, bienestar y felicidad. Y luego Birkat, que tuviera prosperidad y abundancia. Esa era la bendición que Dios da. Usted de repente va a estar y va a ver que un pentecostal pasa por un lado y usted le dice que Dios le bendiga. Yo una vez a uno le dije, lo paré y le dije, ya, pero que me bendiga ¿en qué? Y me miró, se rió, me hizo como una sonrisa, le dije, que Dios lo bendiga, y se fue. Porque lo usan como una simple muletilla, ¿ya? O simplemente como algo estructurado, o no, mejor dicho, algo enseñado, pero que no tienen idea de lo que significa. Que Dios le bendiga. ¿Pero qué? ¿Qué quiere que Dios me bendiga en qué?
Porque no tienen idea, porque tampoco hay un compromiso. Cuando uno pide bendición de Dios para alguien, hay un compromiso de la persona con la otra persona. Por eso el Señor Yeshua dice, a tu enemigo amarás. Y si tu enemigo te maldice, tú bendícelo. ¿Con qué? Primero, llevaré que Dios le dé salud, paz, bienestar y felicidad a la casa de mi enemigo, de aquel que me está maldiciendo. Segundo, Birkat, que Dios prospere y le dé abundancia a esa persona. Usted dirá, pero ¿cómo? Eso tengo que hacer. Eso es lo que me dice el Señor Yeshua. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Entiende? Porque ¿qué es lo que dice? Versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen. Si tu enemigo te maldice, bendícelo con estas dos bendiciones, Yevarek y Birkat. No significa que usted tenga que pronunciarla, pero usted le dice al Señor, Señor, bendice a este hombre y su familia con salud, paz, bienestar y felicidad. Y también prospérale y que tenga abundancia tanto en su casa y en su trabajo. Se da cuenta que cambia la cosa. Cambia. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nacimos espiritualmente para ser de bendición, como también el Señor le dice a Abraham, que Él será de bendición. ¿Entiende? Nosotros no nacimos para ser de maldición a la gente, sino de bendición. Independiente de la persona, si nos odia o no nos odia, si nos maldice o no nos maldice. Nosotros, para tanto el enemigo como para las personas que usted quiera bendecir, Dios la va a bendecir. ¿Entiende? Porque la bendición no depende si esa persona a usted lo bendijo o lo maldijo, ¿ya? No depende de eso, sino de lo que sale de su boca. Dios va a obrar conforme a lo que usted le diga que haga. Dios, por ejemplo, José le dijo a Dios, bendice la casa de Potifar. Y Dios la bendijo. ¿Entiende? Usted le puede decir, bendice la casa de este hombre, aun cuando este hombre me maldice, se burla, me trata mal, pero bendice esta casa. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos para ser maldición. La maldición está también en usted. Usted puede proferir maldición hacia una persona y esa maldición se va a cumplir. ¿Entiende? Pero, ¿es bueno eso? No. ¿Ya? Lo que Dios quiere es que nosotros siempre seamos de bendición para otra persona. Por eso Él dice, bendícelo. O sea, con salud, paz, bienestar y felicidad y con prosperidad y abundancia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tanto para los hermanos como para las personas que nos caen bien, como para nuestro enemigo que nos maldice. ¿Ya? Así, esa es la ley de Yeshua. En la ley de Yeshua, hermano, no existe persona buena o persona mala. A este porque es malo lo aparto y no, a esta persona no pido que Dios lo bendiga, no. Para Dios existe persona. Y esas personas, Dios quiere bendecirla, independiente si hacen lo malo o no. ¿Ya? Cuando ellos fallezcan y estén en la presencia de Dios, Dios los juzgará conforme a sus obras. Y Él los va a juzgar. Pero mientras estén en la tierra,
nosotros lo que siempre vamos a buscar, el bien de toda persona. ¿Ya? Sigamos. Versículo 44 dice, bendecid a los que os maldicen, ¿ya? Haced el bien a los que os odian. Hay mucha gente, fundamentalmente nuestros enemigos, que nos odian, o aquellos que se declaran amigos y no son amigos. Hay mucha gente, hay que tener cuidado. El enemigo, cuando es enemigo, usted lo conoce, usted sabe que esta persona le puede hacer daño, ¿ya? Por lo tanto, usted más o menos tiene su distancia con esa persona, sabe que esa persona lo odia, que lo está maldiciendo y que le desea lo malo y que le va a tratar de hacer lo malo, ¿ya? Y usted mantiene su distancia con esa persona porque es su enemigo. Pero lo que Dios pide, aun cuando usted mantenga su distancia, es que usted lo bendiga. Lo que salga de su boca es la bendición para esa persona. Y que le haga el bien. ¿Qué es hacer el bien? Cuando usted vea a tu enemigo, ¿ya? Por ejemplo, falto de pan o cualquier cosa que él necesite, ayudarlo. ¿Qué dice el Señor? Cuando tu enemigo te pidiere agua, dale de beber. ¿Y qué amontonarás sobre la cabeza de tu enemigo? Ascuas de fuego. Porque él se va a preguntar por qué siendo mi enemigo, o yo viéndolo como mi enemigo, me está dando de comer y de beber. Si es mi enemigo. ¿Entiende? Pablo dice, vence con el bien el mal. Por eso es importante, porque con eso usted le está diciendo a esa persona, yo no soy tu enemigo. Simple. Cuando usted le hace el bien, usted le está diciendo, yo no soy tu enemigo. Tú eres tu propio enemigo. Y tú me ves como tu enemigo, pero yo no soy tu enemigo. Y eso puede producir en la persona un cambio radical. ¿Por qué? Porque ve que usted no le está deseando mal. Al contrario, usted le está bendiciendo su vida y lo está ayudando. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque usted no lo ve. Aun cuando él se plantea y quiere hacerle daño y se plantea como su enemigo, para usted no lo es. ¿Ya? Simple, porque usted lo está mirando con los ojos de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Es la diferencia. Por eso el Señor lo está diciendo, míralo con mis ojos, bendícelo, ayúdalo, hazle el bien. Mire, en Tesalonicense, aun cuando no es muy claro el versículo, pero lo vamos a leer igual. Dice lo siguiente, versículo 5, capítulo 5, versículo 15. Dice, guardaos para que no paguéis hombre a hombre lo malo a cambio de lo malo. Para nosotros eso es muy común. Pagarle al hombre conforme a lo que nos hizo. Y eso es conforme a la ley de Moisés, está correcto. Porque si el hombre te hiciera, recuerden, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, etc. Si la persona te hizo daño, yo le devuelvo el daño. O simplemente puedo ir a la ley para que a la persona, en ese tiempo, por ejemplo, en la actualidad, me tendría que pagar el daño que me hizo. ¿Entienden? Y estoy en lo correcto. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Pablo? Pablo era un conocedor de la Torá de Moisés. Pero Pablo ahora cambia. El principio de Pablo ya no es conforme a la Torá de Moisés, sino conforme a la Torá de Yeshua. Dice, guardaos, ¿para qué? Para que no paguéis hombre a hombre lo malo a cambio de lo malo. ¿Ya? Sino siempre seguid para hacer el bien el hombre a hombre, de vosotros también a todo Adán. O sea, siempre hacerle el bien a todos.
En la Torá de Moisés establecía que aquel que te hiciera daño, tú podías establecer ante los jueces, decir, este tipo me hizo daño en ojo, y los jueces establecían que a esa persona tenían que hacerle lo mismo. ¿Entiendes? O este personaje mató a mi hijo, bueno, tanto el juez determinaba que a este hombre lo mataba. ¿Ya? Eso estaba establecido en la ley de Moisés. ¿Ya? Mano por mano, pie por pie, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice Pablo? Guárdate, para que no pagues hombre a hombre lo malo a cambio de lo malo. O sea, para que no le hagas lo malo al otro porque él te hizo lo malo. No, hazle el bien. Hazle el bien a esa persona. Te dirá, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Cuando usted lo vea necesitado y usted lo vea, vaya y ayúdelo. Quizá al principio lo va a rechazar, pero dígales, mira, si tú necesitas, yo te quiero ayudar. Tú conoces mi casa y yo te voy a ayudar. Si tú lo necesitas, yo te quiero ayudar. Eso va a provocar en esa persona algo. ¿Por qué me quiere ayudar? Por eso es lo importante, hermano. ¿Ya? ¿Y por qué el Señor habla del enemigo? Porque generalmente a veces que se declara amigo no es tan amigo como dice. Hay mucha gente que se declara amigo, pero no lo son, ¿entiendes? Y los amigos a veces a uno le hacen más daño que el que se declara enemigo. Hay personas, por ejemplo, matrimonios que han sido destruidos por amigos, ya sea la amiga que le quitó el marido a la amiga, o el amigo que le quitó la señora al amigo, o el amigo que se metió en la plata de su amigo y se llevó su plata, o el amigo que lo metió en problema financiero a su amigo y era el amigo. A veces nosotros nos confiamos mucho en esas personas que se dicen ser amigos y son los más dañinos que el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo usted sabe, usted está preparado, guarda su distancia y está preparado porque sabe que esa persona quiere hacerle daño. Mientras este otro que se declara amigo, usted tiene la guardia baja. ¿Por qué? Porque usted dice, es mi amigo. Pero usted no sabe si realmente es su amigo. Hay muchos que se declaran ser amigos y no lo son. ¿Entienden? No lo son. Por eso hay que tener cuidado también con eso, ¿ya? Y ver quiénes son realmente nuestros amigos. Y ahí se va a dar cuenta que la palabra amigo para mucha gente es muy grande. Muy, pero muy grande. ¿Ya? Bueno, sigamos. Volvemos a Mateo. Mateo. Acá estamos. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Tengo que amarlo. Tengo que bendecirlo. O sea, en mi corazón tengo que amarlo. Aquí no es una cosa de boca solamente, sino que es algo que tiene que empezar por mi corazón. Amar a mi enemigo, amarlo, como el Señor Yeshua me amó a mí. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él me amó y vino a morir por mí, su enemigo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque me amó y me ama y me amará por la eternidad. Yo no soy mejor que esa otra persona. Y Yeshua me amó. Lo amó, ama a esa persona, lo amó, lo ama y lo amará a esa persona, como también me ama a mí. Y por eso Él dice que yo tengo que amar a esa persona como Él me amó a mí. Este es el primer principio, amar. Segundo, que mi boca salga bendición hacia esa persona. Aun cuando Él me maldiga todos los días,
Maldecir es desearme el mal. No significa simplemente usar la palabra maldecir, ¿ya? Sino que simplemente es desearle el mal a una persona. Hay mucha gente que le desea mal, ojalá te vaya mal hoy día. O le dicen, yo lo único que te deseo es que te puedas enfermar, o que el trabajo que tienes te vaya mal. Eso es maldecir a una persona, ¿me entiendes? Cuando uno le desea lo malo al otro. Nosotros, de nuestra boca siempre tiene que salir, el deseo de nuestra boca es para el otro le vaya bien, que tenga salud, que tenga paz, que tenga bienestar, felicidad, y que su casa sea próspera y que abunde, y en su trabajo exactamente lo mismo. Ese debe ser nuestro deseo. Y lo siguiente, nuestro actuar. ¿Qué es lo que yo hago? Le hago el bien. Si yo lo veo que está pasando por problemas y necesita de una ayuda, estoy ahí. Difícil, pero lo ayudo. ¿Para qué? Para que él vaya reaccionando. Y mire, lo cuarto, dice, y orad a favor de los que os causan dolor y os persiguen. Orad a favor. Primero, tengo que amarlo. Segundo, tengo que bendecirlo. Tercero, tengo que hacer el bien a esa persona. Y cuarto, orad a favor. Si esa persona me persigue, por ejemplo, en el caso, Pablo está hablando de personas que usted lo están persiguiendo por el nombre de Yeshua el Mesías, que eso va a suceder, que lo van a perseguir y le van a causar dolor. Uno tiene que orar a favor de esa persona. Orar a favor. ¿Qué significa orar a favor? Y aquí hay una cosa que ha sido enseñada de forma errónea, ¿ya? Vamos a ver un poco esto, orar a favor. Hechos capítulo 7. Creo que lo tengo. Tesalonicenses, Bereshit, no lo tengo. Esperen. Vamos a Hechos capítulo 7. Y versículo, Hechos capítulo 7, versículos 52 al 60. Hechos 7, versículo 52 al 60. Dice lo siguiente. ¿A cuál de los profetas, para que usted tenga un contexto? Este capítulo es espectacular, porque habla de Estéfanos. Estéfanos, o la Reina Valera que le llama Esteban. Estéfanos empieza a hablarle al pueblo de Israel, fundamentalmente a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Escrituralmente, desde cuando nace el pueblo de Israel hasta cuando le desobedece y no creen y no cumplen la palabra de Dios, y también le habla de Yeshua. Y llega a este punto donde ya lo empiezan a oír y quieren matarlo, ¿ya? Y él ora por ellos. Y aquí vamos a ver, mire, versículo, dije el 52. Si usted puede leer todo el capítulo, espectacular, del capítulo 7 de Hechos. Dice, ¿a cuál de los profetas que no persiguieron nuestros padres? Persiguieron a todos, pero los mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién? La venida de Yeshua, el Mesías, que ahora vosotros habéis sido castigadores y sus asesinos. Vosotros los que habéis recibido la Torá sobre la mano de las obras de los ángeles y no guardaron su letra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no cumplió, no guardó, no vigiló, no protegió la palabra de Dios, ¿ya? Fue como oyeron esto, se enojaron en sus corazones y crujieron sobre él sus dientes. Él, lleno del Espíritu el Santo, miraba al cielo y vio el honor de Elohim y a Yeshua parado a la derecha de el Elohim. Y dijo, he aquí, veo los cielos que se abren
y al Hijo del Hombre parado a la derecha de el Elohim, del Padre en este caso. Y gritaron a alta voz y cerraron sus orejas y se abalanzaron sobre él todos juntos. Y lo empujaron fuera de la ciudad y lo apedrearon a él con piedra, y los testigos le quitaron sus ropas y la pusieron a los pies de un joven, su nombre Shaul. Y apedrearon a Estéfanos, y él imploró y dijo: mi Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Inclinándose sobre sus rodillas, gritó en voz alta: Alepta Jehová, no guardes a ellos este pecado. Fue después que habló como estas palabras y durmió. ¿Cuál era la oración de Estéfano para los que lo estaban matando? ¿Qué le está pidiendo? Que no le fuera guardado a ellos este pecado. Que la muerte que estaban produciendo no le fuera contada dentro de sus pecados. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el Señor va a demandar la sangre de sus hijos a todos los que derramaron la sangre de sus hijos. Así como la Torá de Yeshua, la Torá de Moshe dice, mano por mano, pie por pie, el Señor va a demandar la sangre de todos los que derramaron la sangre de sus hijos. ¿Entiende? Y por eso Estéfano le dice: Señor, no le hagas daño. Esta oración fundamentalmente es en esta tierra. Todo lo que está diciendo el Señor Yeshua en el capítulo 5, en el versículo 44, si usted se da cuenta, son para las cosas en esta tierra. ¿Por qué? La ley de Moisés, la Torá de Moisés decía, como le he repetido varias veces, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. El Señor podía en este momento, como estaban matando a uno de sus hijos, matarlos a todos ellos. Y con eso cumplía la Torá de Moshe. Porque la Torá de Moshe decía eso, que el hombre que matare, el hombre iba a ser muerto. Y en este caso el Señor podía matarlos a todos, los que mataron a Estéfano. Pero Estéfano está pidiéndole a Dios que no lo haga. ¿Entiende? Que no lo haga. Y Dios no lo hizo por la petición de Estéfanos. ¿Entienden? Eso es lo que me dice el Señor Yeshua cuando me dice orad. ¿Qué tengo que orar? Para que Dios no le haga daño a la persona. Aquel que me persigue y aquel que me produce dolor. ¿Ya? Que Dios no le haga daño. Eso debe ser mi oración. Mucha gente ora, dice, no, mira, lo que tiene que hacer es orar para que sea salvo. No, en ninguna parte Dios le pide eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios sabe los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Él lo sabe de antemano. Y Dios no le está pidiendo que usted ore para que esa persona sea salvo o no lo sea. Dios lo que le está diciendo, o lo que está diciendo Yeshua, es que usted ore a favor de él. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no sea derramada en ese momento sobre tal persona. ¿Entiende? Señor, ten compasión de él, no le hagas daño. Lo mismo recuerdan cuando el Señor Yeshua estaba crucificado en la cruz y muchos se burlaban de él. ¿Y qué dice Yeshua? Padre, no, algo así como lo mismo que está diciendo, no tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Mucha gente que a usted lo odia, que a mí me odia,
no sabe lo que hace. Son impulsados ya sea por Satán, por creencias, por cosas que le dijeron. Hay gente que a usted lo odia porque alguien le dijo algo. Una chica, por ejemplo, a mí me odió hasta su muerte. Y fue porque alguien le dijo algo que no fue verdad. Hace años atrás, por ejemplo, con esta chica, yo estaba en la iglesia, yo la conocí ahí, éramos muy cercanos, ¿ya? Y yo me fui a otra iglesia por problemas que yo tuve con el pastor de esta iglesia. Me fui a otra. Y allá, conversando con jóvenes, me preguntaron si yo tenía alguna relación en la otra iglesia. Yo le dije a una chica, mira, a mí me gustaba una chica, pero nunca tuve una relación con ella, me gustaba solamente. ¿Ya? Y esta persona a quien le conté fue a decirle a esta chica que yo había dicho que ella era mi polola y otras cosas más que no sé qué más le habrá inventado, pero le dijo cosas como eso. Y esta otra chica se enojó al punto de odiarme de algo que yo no había dicho. Después yo me entero de lo que esta persona fue exclusivamente a esa iglesia a decirle a esta joven lo que yo supuestamente había dicho. Y yo traté de, en un cierto sentido, solucionar eso, pero la otra chica no me quiso escuchar y pensó que yo había dicho algo que nunca dije, ¿ya? Y me odió, y murió odiándome por algo que alguien dijo. Y no fue así, y no era verdad. Por eso, a veces hay personas que a usted lo odian por algo que usted no hizo. Y cuando usted le va mostrando a la persona que usted no lo odia y no le está buscando hacerle daño, esas personas a veces reaccionan. Yo recuerdo en otra ocasión una persona se acercó a mí enojado. Me dijo, oye, ¿por qué tú estás diciendo tal cosa de mi mamá? Y bla, bla, bla. Yo le dije, pero ¿qué cosa estoy diciendo de tu mamá? Que a mí me dijeron que tú estás... Yo le dije, mira, trae a la persona que te dijo tal cosa y que esté delante mío y que diga que yo le dije o dije tal cosa que tú me estás diciendo, que no tengo idea qué dije. Y así podemos ver esta cosa, la solución. Dijo, no, pero es que tú... No, pero yo le dije, mira, si lo más simple, trae a la persona, ponla delante mío y dile a la persona que diga lo que yo dije delante de mi presencia. Y listo, se acaba todo el problema. Si yo lo dije, te pido perdón. Si no lo dije... Y ahí quedó toda la conversación, porque la persona, al parecer, el que le dijo, no quería. ¿Por qué? Porque era mentira. Y este estaba enojado por algo que yo nunca dije y ni siquiera sabía. Y el hermano mayor después se me acerca y me dice, no le hagas caso, me dijo. Él está escuchando a cualquier persona y lo que está haciendo es una reacción tonta, dijo, porque yo sé que tú ni siquiera tienes idea de lo que está sucediendo. Y el que le dijo es la persona, la que le dijo es la que inventó toda esta cuestión y ha desparramado por todos lados acerca de mi mamá cosas que no son verdad. Y esa misma persona te quiso involucrar a ti. Así que no te preocupes, me dijo. Y después yo con el tiempo supe las cosas que hablaban de la mamá de este joven, pero no tenía idea. Y simplemente se enojó esa otra persona por algo que le dijo otra. Y mucha de la gente que a veces a usted lo odia es porque alguien le dijo, o porque él lo vio, o vio algo en usted, o porque le causó a usted algo a esa persona. Pero usted nunca le ha querido hacer daño.
Es simplemente Él lo tomó como un enemigo gratuito. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos hacer daño a las personas, pero esa persona lo quiso hacer, ¿entiende? Por eso, en estas cosas el Señor nos enseña estos 4 puntos. Después, si Dios quiere, lo vamos a seguir. Igual vamos a ir avanzando, pero hasta donde podamos llegar hoy día. Primera cosa, amarlo. Segundo, bendecirlo. Tercero, hacerle el bien. Cuarto, orar. Y este orar es fundamentalmente para que Dios no derrame su ira sobre esa persona aquí en la tierra. Recuerden que todo lo que yo le hago al hombre aquí en la tierra, lo pago aquí en la tierra. Todo lo que yo le hago a Dios, lo pago cuando Dios me juzgue en el cielo. En este caso, para las personas que nos van a hacer daño. Por eso, las personas que, por ejemplo, a usted como a mí, nos hagan daño por el nombre del Señor Yeshua, lo van a pagar en el tribunal de Yeshua, el Mesías. Porque el Señor le va a decir, tú derramaste la sangre de mi hijo, tu sangre va a ser derramada. ¿Entiende? Es alma por alma. Por eso Él es el que va a juzgar, no nosotros. Por lo tanto, cuando alguien a usted lo persigue por el nombre del Señor Yeshua y le hace daño, porque usted es un hijo de nuestro Señor, o sea, en este caso, hijo de Dios, usted debe orar, yo debo orar para que Dios no le haga daño a esa persona. ¿Entiende? No le haga daño. Eso es lo que tengo que pedir, que Él no le haga daño. Dios no le va a hacer daño aquí en la tierra, pero Él va a hacer justicia con todas personas. ¿Entiende? Si esa persona en el tiempo se convierte, espectacular. ¿Ya? Espectacular, como lo que le pasó a Pablo. Pablo le hizo daño a muchos creyentes, los persiguió, los torturó. Él mismo dice que los torturé al punto de que los hice blasfemar el nombre. Y es muy posible que a lo mejor hasta mató a alguna persona, no lo sabemos, ya, pero es muy posible que llegó a ese punto. Y Pablo, cuando él tiene el encuentro personal con Yeshua, él mismo cuenta que estuvo 3 días llorando, hermano, sin comer, sin beber, solamente llorando, por todo lo que él había hecho, por todo el mal que le había hecho a creyentes que hablaban acerca de Yeshua. Y él se dio cuenta de todo el daño que hizo. Y él solamente lloró por 3 días. Y ese es el testimonio que él comparte en todas las ocasiones que él tiene, llamémoslo, para hablar de Yeshua. Es el testimonio que él cuenta, lo que él hizo antes y el encuentro con Yeshua y cómo eso transformó su vida. ¿Ya? Y eso es importantísimo, porque esa gente que él torturó nunca le deseó mal a Pablo. Y es muy posible que ellos oraron para que Dios no le hiciera daño. Y Dios no le hizo daño, al contrario. Dios en un momento tuvo este encuentro personal con Pablo y Pablo se convirtió. Porque Pablo también ha tenido que haber visto la vida de esas personas. De Estéfano, cuando él esconde la ropa de los que mataron a Estéfano, y también posteriormente de lo que el daño que le hizo a todos los creyentes, que para él eran sus enemigos. ¿Por qué eran sus enemigos? Fundamentalmente porque los fariseos le inyectaron a Pablo el odio hacia personas que él no conocía, que nunca le hicieron daño, que simplemente ese odio era porque alguien se lo inyectó en su corazón. ¿Entienden? Mucha gente que a nosotros nos odia es porque alguien les inyectó ese odio en su corazón. Pero nosotros no le hemos hecho daño. ¿Va entendiendo? Y por eso el Señor dice, ámalo, bendícelo, hazle el bien, ora por él. ¿Ya? ¿Para qué?
para que la ira de Dios no se derrame sobre esa persona. Volvemos a Mateo. Mateo, capítulo 5, versículo 44, ¿ya? 45 dice, de modo que seáis hijos de vuestro Padre en los cielos, que hace brillar su sol a malos y buenos, y hace llover a justos y criminales. Dios no mira, el Padre no dice, mira, yo voy a hacer llover solamente para mis hijos, porque necesitan agua para su siembra, voy a hacer llover para ellos nomás. Y estos que son los malos, no, a esto no le voy a hacer, no. Dios hace llover para todos igual, para justos e injustos, o para justos y criminales, ¿ya? El sol sale para justos y criminales. Mire, versículo 45, de modo que seáis hijos de vuestro Padre en los cielos, que hace brillar su sol a malos y buenos, y hace llover a justos y criminales. Él no hace... Aquí hay dos palabras en términos que se utilizan. Una que la gente generalmente utiliza, que es acepción de persona, que la palabra de Dios utiliza otra, que es mirar la cara de, ¿ya? Usted la versión que nosotros tenemos del hebreo, y también en el Antiguo Testamento usted va a ver muchísimo eso, de mirar la cara de, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza el término acepción de persona? Generalmente se utiliza en juicio, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un juez viene, un hombre rico y un hombre pobre ante su tribunal, y el juez simplemente, no escuchando ningún argumento, se inclina ante el pobre porque es pobre, ¿ya? Eso es hacer acepción de persona, porque él no escuchó argumentos, simplemente se inclinó ante el pobre por ser pobre y castigó al rico por ser rico. Eso es hacer acepción de persona. Cuando habla de mirar la cara de, es cuando, por ejemplo, supongamos hay un trabajo, usted es el dueño de la empresa o la persona que está haciendo las entrevistas para contratar a personas, y viene una persona conocida suya. ¡Wow! Usted lo reconoce. Si tú eres conocido, yo me acuerdo, yo vivía en el pasaje tanto, tú eras el hijo de la señora tanto. Ah, sí, ¿te acordás? Sí, nosotros... Y esa persona para usted es un rostro conocido, ¿me entiende? Usted vio el rostro de la persona. Y viene otra persona que usted no conoce, y ellos se presentan por ese trabajo. El que usted no conoce está más calificado para el trabajo en cuestión, y el que usted conoce no está calificado para ese trabajo. Pero usted conoció el rostro. Y usted, ya por conocerlo, le está dando la preferencia a esta persona. Y al otro que está calificado le dice, mira, nosotros a lo mejor ahí te vamos a llamar. Pero a este otro le dice, mira, ya estamos listos, mañana entra a trabajar. ¿Por qué? Porque usted vio el rostro de la persona. ¿Qué significa eso? Usted lo conoció. Es un pariente, es un amigo, es un conocido, es una persona. Y eso es lo que la palabra de Dios habla cuando yo me inclino hacia alguien porque lo conozco. Y aquí lo vamos a ver un poco, ver esto, ¿ya? El Señor no hace eso. No hace acepción de persona, ni tampoco se inclina a alguien porque vio el rostro de esa persona. Mire, versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿quiénes son las personas que los aman? Las personas que usted conoce, sus familiares, sus parientes, ¿ya? ¿Qué pago tendréis? ¿No hacen también lo mismo los cobradores de impuestos? Ellos hacen exactamente lo mismo, ¿ya? 47. Y si visitáis a saludar apenas a vuestros hermanos, ¿qué beneficio tendréis? Así también hacen los cobradores de impuestos. Ellos amaban a quienes, a los que los amaban. Aquellos que ellos conocían su rostro, eran sus familiares, parientes, amigos, conocidos. ¿Por qué? Porque esas personas los amaban, ellos también los amaban. Visitaban a esas personas, ¿por qué? Porque eran personas
que ellos conocían. ¿Entiendes? Dice, si tú haces eso, ¿qué recompensa tendréis de eso? Los cobradores de impuestos también hacen lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está enseñando aquí el Señor Yeshua, fundamentalmente? Amar a aquel que mi rostro no conoce. ¿Entiendes? Simple y sencillamente, como lo dice, cuando yo miro el rostro de esta persona, no lo conozco. No conozco ese rostro. Y también sé por cosas que a lo mejor la persona no es buena o es mi enemigo. Yo lo amo. ¿Entiendes? Simple. En otro pasaje el Señor Yeshua dice, cuando tú hagas fiesta, no invites al que te va a invitar a su fiesta, sino que invita a los cojos, a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los sordos, a personas necesitadas, que no te pueden devolver absolutamente nada, que tú tampoco conoces, y tú lo estás invitando. ¿Entiendes? No conoces el rostro de esa persona. Sabes que viven por ahí, de repente tú lo invitaste y le dijiste, mira, entra a almorzar. No es tu pariente, no es tu amigo, no es tu conocido, es una persona que tú sabes que vive por ahí, que tienes conocimiento, que es una persona buena, una persona, pero tú no tienes, llamémoslo así, no es una persona que tú conoces su rostro, ¿entiendes? Tienes conocimiento de, pero no conoces su rostro. ¿Quiénes son las personas que tú conoces su rostro? Las personas con las que convives diariamente. A eso se refiere la palabra, y por eso dice, si estos aman a los que los aman, ¿qué pago tendrán? Y si visitan apenas a vuestros hermanos, ¿qué beneficio tendréis? ¿Ya? Eso es tener un rostro conocido. Son personas que habitualmente nosotros visitamos, personas a las que amamos, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros primos, etcétera, etcétera, familiares como parientes. Que a veces nosotros tenemos, bueno, hay personas que tienen harta comunión entre ellos, o conocidos, amigos que de repente uno va a ver, voy a ir a ver a mi amigo fulano tanto, o al pololo, la polola, a la novia, al novio. ¿Ya? Y uno se desvive por esas personas. Pero de repente aparece una persona que tú no conoces. No tiene su rostro, no es parte de tu habitualidad. Pero tú sabes que existe, tú sabes que vive por ahí, tú sabes. Y esa persona te viene a pedir algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dale. Ámalo como tú amas a los que te aman. Visítalo como tú visitas a tus hermanos. ¿Entiendes? Y el 48, que es el último, dice, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. La perfección, hermano, no significa que la persona sea un Adonis. La gente siempre tiende a llevar la palabra perfección a una persona perfecta que no tiene no tiene ningún defecto físicamente. Y Dios no está hablando de perfección física, sino que perfección del alma, interiormente, del ser. ¿Qué significa esta perfección? Que el hombre perfecto, la mujer perfecta, es una mujer, es un hombre que es como Dios, como el Padre, como el Señor Yeshua, como el Espíritu Santo. ¿Qué hace? Es equilibrado. No
no se inclina hacia ciertas personas, él juzga correctamente. Si su amigo cometió un robo y él es juez y una persona que yo no conozco lo viene a acusar que éste cometió su robo y tiene todos los argumentos y las pruebas para demostrar que lo hizo, aunque sea mi amigo, lo conozco, yo tengo que cumplir la ley. Y la ley dice que él tiene que irse a la cárcel, se va a la cárcel. Él dice, pero yo soy tu amigo. Eso en la justicia no tiene ninguna validez. ¿Entiende? No tiene por qué pesar eso. Por eso recuerden que los principios van ética y moral. ¿Ya? La ley se tiene que cumplir. Él es mi amigo, ciertamente, pero hizo lo malo. Y no por ser mi amigo, yo lo tengo que liberar. Ese es el concepto generalmente que la gente cristiana tiene de Dios, que dicen, como Dios me perdonó, yo no voy a ser castigado. No, eso no es así. Me explico y lo voy a explicar a qué se refiere. Por ejemplo, si yo en esta tierra, yo robo, ya sea un robo pequeño, me robé algo en la casa de otra persona o cometí un robo en un banco. Y mi intención era buena, robé en el banco para comprar cosas para personas que lo necesitaban, ¿ya? Carabinero me sorprendió, me lleva preso. Yo le dije, Señor, perdóname, Señor, por lo que hice, todo esto, tú sabes mi intención, bla, bla, bla. Dios me perdonó. ¿Usted cree que Dios va a impedir que me sea enviado a la cárcel? No, porque cometí un delito. ¿Entienden? Voy a ir a la cárcel. Dios me perdonó, pero voy a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque cometí un delito. Porque no era correcto lo que hice. ¿Ya? Y eso es lo importante. Cuando yo cometo algo que no corresponde y la persona que me va a juzgar es mi amigo, tiene que hacer justicia. Y yo también tengo que esperar que se haga justicia. ¿Ya? Porque es lo correcto. Es lo correcto. Así actúa el Padre, así tenemos que actuar nosotros. De forma correcta. ¿Ya? La perfección implica justicia, implica amor, implica moralidad, implica ética, implica muchísimas cosas, ¿ya? Pero en este caso, lo que está mostrando el Señor implica justicia. Y lo justo es justo, lo recto es recto, ¿ya? Así de simple. Y eso es lo importante que nosotros entendamos. Miren, vamos a ver un poco estas dos palabras. La palabra perfecto es en hebreo temimim. Eso es en plural, que significa perfectos. Y aparece la palabra de Dios. A usted, los cristianos le dicen esa palabra, no aparece, Dios nunca ha hablado de perfección, pero sí aparece. Le voy a dar un versículo y varios otros más, pero quiero mostrarle uno en cuestión. Vamos a Filipenses. Filipenses, déjenme encontrarlo aquí. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15. Dice lo siguiente: para que seáis puros e inocentes como hijos de Elohim, sin defecto en medio de la generación terca y torcida, que ilumináis en medio de ellos como iluminarias en la tierra. ¿Ya? Aquí yo le puse inocente, pero la palabra correcta es perfectos. Dice para que seáis puros y perfectos como hijos de Elohim. ¿Ya? Esa es la palabra correcta ahí. Así que yo también tengo que corregirla ahí. Somos perfectos. ¿Ya? Puros y perfectos, sin defecto en medio de la generación terca
y torcida, que ilumináis en medio de ellos como luminarias en la tierra. Por eso Dios quiere que usted sea perfecto. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente quién es Dios. Por eso dice que ilumináis, que no tenemos defecto. Mire, dice, para que seáis puros y perfectos, como hijos de Elohim, sin defecto, no físico, sino que en cuanto a lo interior, en cuanto a sus principios, en cuanto a su vida, en cuanto a sus juicios, en cuanto a su razonamiento, en cuanto a lo que habla, en cuanto a lo que ve, en cuanto a lo que piensa, en cuanto a lo que hace, en cuanto a lo que ora. Es perfecto. Y la gente dice, esta persona es perfecta. Yo no encuentro defecto en él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios mora en él. Y él es como Yeshua, el Mesías. Y dice, en una generación terca y torcida, porque la gente es terca, hermano. Son como burros, tercos. Siguen haciendo, y usted se va dando cuenta. La gente sigue y comete la misma cosa, cae siempre en lo mismo, es como la canción, tropecé de nuevo y en la misma piedra. La gente siempre tropieza en la misma piedra y sigue, y engañada, y sigue engañada, y es terca y torcida. Dice que ilumináis en medio de ellos como luminarias en la tierra. Nosotros somos para mostrarle a quién, a Yeshua, el Mesías. ¿Qué más? Mire, otro pasaje que le quiero mostrar, de ese mismo, en 2 Corintios. Espérenme, déjeme. 2 Corintios, capítulo 13. Y el versículo 11. 2 Corintios 13, 11. Y con este un poco vamos a terminar. 13, 11 de 2 Corintios. 13 y aquí está el 11. Dice, y ahora alegraos, hermanos, y sed perfectos, y fortaleceos juntos en vuestros corazones, y en la paz, y en el amor, y el elogio del amor y de la paz estará con vosotros. Dice, y ahora, hermanos, sed perfectos. Eso es lo que Dios pide, que nosotros seamos perfectos. Mire, la palabra, como dice después, dice en Mateo, dice, como vuestro Padre es perfecto, y esa palabra es tamín. Mire, vamos al Antiguo Testamento. Déjeme salir de aquí y vamos a ir a Bereshit, o como usted lo conoce, como, espérame, aquí lo tengo yo, como Génesis, y le quiero invitar a 2 versículos nada más. El capítulo 6, de Génesis, y el versículo 9, que también la Reina Valera lo dice. 6:9 dice lo siguiente, pero Noaj o Noé, perdón, 6:9, ¿sí? Este dice, estas son las descendencia de Noaj. Noaj o Noé, hombre justo y perfecto fue en su generación. Noaj caminó con el Elohim. Él era justo y perfecto, tamín, perfecto. Era igual a Dios en ese sentido, porque dice que el Padre, ¿cómo es? Es perfecto, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Así era Noaj, perfecto, como Dios, tamín. ¿Quién más? Vamos a Bereshit o Génesis 17. Me pasé. Génesis 17 y versículo 1, 17:1. Dice lo siguiente. Era Abraham hijo de 99 años
Y vio Jehová a Abraham y le dijo, yo soy Elohim, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Tamín, sé como yo. Perfecto. Eso es lo que pide Dios. Si usted va, por ejemplo, a Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, ¿qué nos pide Dios? Perfecto. Si va a segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué nos pide Dios? Que seamos perfectos. Dios quiere que usted como yo seamos perfectos. ¿Por qué? Porque si usted es perfecto, va a amar a su enemigo, va a bendecir a su enemigo, va a hacer el bien a su enemigo, va a orar por su enemigo, no va a hacer acepción de personas ni tampoco va a ver el rostro de las personas, sino que para usted van a ser todos seres humanos, enemigos o amigos. Usted no va a ver su rostro, sino que va a ver sus necesidades. ¿Entiende? A usted no le va a interesar si es su amigo o si es su enemigo. Usted va a ver la necesidad de cada uno de ellos. Y usted va a ayudar, sea su amigo o su enemigo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es perfecto como Dios. A Dios no le interesa si este es su enemigo y dice, no, a este no le voy a dar solo hoy día, porque es mi enemigo. No. El sol sale para los enemigos, para los amigos, para todo. Para los justos, para los injustos, para los criminales. ¿Por qué? Porque Dios no ve rostros. Dios ve al ser humano y sus necesidades. Y es así como yo tengo que ver a la gente. No ver los rostros, sino ver las necesidades de cada uno. Por eso nos pide perfección. Ese es el principio que debemos tener. Perfección. Ser como Dios, perfectos. ¿Entienden? Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo, ya que estamos viendo los eventos futuros. Muy buenos días y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar ahí.